Hola a todos, mi nombre es Armando García Domínguez, soy radioaficionado y el indicativo de mi estación es la EA5ND. Mis conocimientos técnicos respecto a este ámbito se derivan de mi condición de ingeniero técnico industrial electrónico y de mi vida laboral en la compañía telefónica, en la que me dediqué al mantenimiento de las estaciones y de los sistemas de alta frecuencia, soportados bien por línea aérea, por cable, por fibra óptica, radioenlaces, y últimamente me dediqué al mantenimiento de la red de telefonía móvil. Vamos a hablar en este vídeo sobre todo de bobinas y solenoides, que esos son unos elementos muy abundantes en los dispositivos electrónicos que están presentes en nuestra sociedad, tanto a nivel doméstico como en la industria. Son distintos los empleos de estos dispositivos. Aquí he señalado unos cuantos. Por ejemplo, para la detección van incorporados en tarjetas de crédito, en tarjetas de pases como por ejemplo los bonobús o los de metro, etc. También las etiquetas en grandes almacenes que marcan los distintos artículos para evitar los robos. Se utilizan también para ajustar frecuencias, tanto en los receptores como emisores, tanto de radio como televisión, ordenadores, etc. Para desacoplar también, para evitar en líneas de alimentación que se incorporen de manera indeseada señales de radiofrecuencia. Y por último también, sobre todo en antenas, que es lo que aquí vamos a tratar más en profundidad, para utilizar sistemas de ajuste de impedancias. Tenemos que diferenciar dos tipos de bobinas, aunque las llamemos genéricamente así. Podríamos determinar que una bobina es un arrollamiento de hilo o un alambre enrollado formando espiras y que están soportados por un elemento ferromagnético o por ejemplo como ferritas o hierro exactamente. Y los solenoides es el mismo arrollamiento pero soportados en el aire, de tal manera que suelen tener además una sola capa, mientras que las bobinas suelen tener varias capas. El objetivo es estudiar el comportamiento de un solenoide de una capa enrollado al aire cuando es recorrido por una corriente de radiofrecuencia. Es quizá el dispositivo más sencillo de todo este mundo de alambres enrollados. Los parámetros físicos que se derivan del hecho de haber enrollado un alambre conductor bien en una sola espira o bien en varias espiras son los reflejados en el dibujo que estamos viendo aquí. De tal manera que tendremos que señalar, por ejemplo, el diámetro, que sería el diámetro del arrollamiento, marcado aquí en el dibujo como D mayúscula. Las espiras están separadas una distancia llamada pitch, señalado aquí con el P, con una P minúscula. Es de señalar que todas estas dimensiones están referidas a centros de conductor, como se puede ver también en el dibujo. El ángulo que se forma entre dos espiras, o sea, la distancia pitch, se llama también ángulo del pitch. La longitud del arrollamiento es L minúscula. La longitud de una espira no es el diámetro por pi de una espira, sino su longitud, que al estar separada es algo más larga, ya que interviene también el pitch. Y la longitud total del conductor sería la longitud de una espira multiplicado por el número de espiras. De aquí derivamos los parámetros principales eléctricos, ya que hemos visto los físicos, que serían la inductancia, el Q de la bobina, la resistencia en serie del arrollamiento a la radiofrecuencia y la capacidad distribuida también dependiente de la radiofrecuencia. De ahí se derivan unos parámetros secundarios, como sería la frecuencia de resonancia, que viene determinada por la inductancia del arrollamiento y de la capacidad entre espiras, de tal manera que esa capacidad que figura que está en paralelo entre las espiras
formaría un circuito tanque que resonaría a una frecuencia determinada. Esa es la frecuencia de resonancia de la antena, de la bobina. Luego existen otros parámetros que lo que van a hacer es afectarnos a los principales por determinadas circunstancias que explicaremos. Uno de ellos es el factor de proximidad. Eso significa que dos espiras que están más o menos juntas, de tal manera que esa distancia de proximidad entre ellas causa un efecto determinado, nos va a modificar el diámetro físico y nos va a determinar un diámetro efectivo. Asimismo, la resistencia en serie del arrollamiento o del solenoide va a ser modificado por este efecto de proximidad, de tal manera que va a ser un poco mayor, que luego veremos cuando analicemos con más detalle este fenómeno. Hay también un factor de corrección que nos va a corregir, o también los factores principales, debido a la no uniformidad del campo, que ahora veremos. Otro factor de corrección que está debido a la aparición de una autoinductancia, porque hay que tener en cuenta que un hilo, aunque esté recto, tiene una inductancia intrínseca o una autoinductancia. Eso ocurre sobre todo cuando la sección del conductor es circular. Otro factor de corrección está presente por la aparición de una inductancia mutua, o sea, la inductancia entre espiras, cuando la sección del conductor es circular. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Cuando un solenoide, en este caso, es corto, entre cada capa, en este caso es una sola, se crea un campo magnético que está concentrado en la parte interna de la bobina, o del solenoide, y está más disperso en la parte externa. Debería ser, en teoría, el campo interno debería ser uniforme, pero no lo es debido a su cortedad, dado que en los extremos ya se deforma para cerrarse en el exterior. Si la longitud de la bobina es más pequeña, es mucho mayor que el diámetro, entonces hay un sector bastante amplio en la parte central de ese solenoide en que se puede considerar que el campo es uniforme. Esto lo vemos en el dibujo inferior. Y se acerca más a la teoría. En el caso de la resistencia, que hemos visto que estaba también modificada por el factor de proximidad, podemos, en el factor teórico de la relación de la resistencia de la bobina a frecuencias de alta frecuencia y la resistencia de la misma longitud del hilo recto, ese factor que lo modifica viene dado por una serie de valores que están ahí en la tabla, que se ve que hay uno de los límites es el diámetro del conductor partido por el pitch, y el otro es la longitud la longitud de la bobina partido por el diámetro. Entonces vemos que, por ejemplo, por ver uno, cuando D partido P vale 0,5, que en este caso la separación entre centros de bobina, de espiras, perdón, es el doble que el diámetro de la bobina. En este caso vemos que cuando la longitud dividida por el diámetro es, imaginemos, 1, vemos que en ese tipo de arrollamiento el factor multiplicador de la resistencia en serie de un hilo recto vale 1,76. Luego ese hilo recto enrollado como un solenoide con un pitch determinado, un diámetro y una longitud determinada, y asimismo con un hilo de un diámetro determinado, nos da una resistencia de la bobina en serie que luego en su momento nos servirá para calcular pérdidas y calcular el Q de la bobina. Y vemos que ese factor vale 1,76.
Así, eso mismo, pero relacionado también al número de espiras y de una manera empírica, puesto que entonces ya el tema se complica. Obtenemos esta gráfica en la que vemos que en el caso de que el diámetro del hilo partido por el pitch valga 0,5, o sea, el mismo caso anterior, desde 100 espiras hasta 20 espiras prácticamente es constante. Luego ya vemos que va variando por la curva y nos valdría 1,4 el factor multiplicador. Así podemos calcular todos. Estos serían resultados empíricos. El Q lo podemos medir o calcular, las dos cosas. Se mide normalmente con un aparato determinado y exclusivo, que es un Q-metro, o se puede medir con un dispositivo como el que se ve aquí en el dibujo, que lo he reflejado por su singularidad, en el que mediante un transceptor o un emisor de radiofrecuencia y una potencia determinada, en el que se inserta en su línea de determinación, se inserta una antena, estoy señalando, una antena de cuadro o de haz, y enfrente de ella es un simple dipolo. En medio se inserta colgando, como vemos ahí, una bobina bajo prueba. Toda la potencia enviada por el transceptor acaba en una carga de 50 ohmios y a su vez acaba en un galvanómetro que nos va a determinar la máxima lectura del Q de la antena. Una fórmula teórica, entre comillas, puesto que es bastante aproximado del Q, viene dado por esta fórmula general. Luego existe la otra fórmula en función de la reactancia de la bobina y la resistencia en serie que hemos visto antes. Los parámetros principales del solenoide vienen dados por estas fórmulas. Una fórmula que en función del diámetro de la bobina, el número de espiras y la longitud de la misma nos da la inductancia en microhenrios con mucha aproximación. Si tenemos el caso contrario en el que nosotros mediante unos cálculos determinados hemos llegado a conocer el valor de la inductancia de la bobina y disponemos de un alambre con un diámetro determinado y queremos enrollarlo sobre una forma de un diámetro a su vez también determinado, aquí tenemos esta fórmula que nos determinaría el número de espiras para construir la bobina que tuviera la inductancia que nosotros hemos determinado mediante cálculo. Asimismo, la resistencia que hemos visto antes nos viene dada por el número de espiras y por pi, que esto significaría la longitud del hilo una vez estirado, multiplicado por el diámetro al cuadrado y por el pitch al cuadrado. Esto sería la longitud del hilo entero, multiplicado por el factor de proximidad y por la raíz cuadrada de la frecuencia y 12 veces el diámetro del alambre. Esto nos daría la resistencia óhmica. La capacidad distribuida sería también por esta fórmula, que bueno, no voy a explicarla, porque esto que está aquí todo suficientemente bien explicado. Así que, de momento, esto es los detalles más principales que determinan una bobina. Vemos ahí, entre todo lo que hemos dicho, que la inductancia intrínseca de un alambre aumenta considerablemente al enrollarlo. Efectivamente, si nosotros formulamos, o si somos capaces de medir un hilo recto, mediremos una inductancia intrínseca o autoinductancia del propio alambre. Pero si lo enrollamos, entonces la inductancia va a cambiar, y va a cambiar a más. Así que mismo, una vez determinado la inductancia intrínseca, bien del alambre recto o bien el del solenoide,
Ahora vemos que además existen luego determinados factores que van a modificar esos valores teóricos, que tendremos que tener en cuenta para poder llegar a un valor más exacto. Y por último ya saber que las bobinas, tanto bobinas como solenoides, son elementos imprescindibles en la práctica totalidad de dispositivos electrónicos, dado que los dispositivos electrónicos llevan circuitos electrónicos, ya bien sean solo transistores, o bien sean filtros, o bien sean osciladores o lo que sea. Siempre necesitan la presencia de las bobinas. Y esto es todo.